A seguir hablando del llamamiento celestial. ¿Cuál es tu llamamiento en Cristo? El Señor nos llamó a vida eterna. Salvación es recuperar la vida eterna perdida en el Edén. Recordemos que por causa de un pecado, de un solo pecado, dice Romanos, todos los seres humanos pasamos a muerte. Hemos pasado a muerte, nos volvimos mortales. Cuando el hombre desobedeció a Dios en el principio, cuando éramos eternos, en una época hubo para nosotros en el pasado que éramos eternos y caímos a la gloria de este cuerpo de muerte. Nos expulsamos nosotros mismos del cuerpo celestial que teníamos y caímos en el cuerpo de muerte. Nos hicimos esclavos de la muerte y nos hicimos pecadores. Eso es lo que significa pecador. Estamos esclavos en este cuerpo limitado, físico, que te cansas, no puedes trasladarte con el pensamiento como antes lo hacíamos, no puedes. En cuerpo glorificado estábamos antes donde tú querías estar con solo pensar. Y así perdimos los atributos de lo eterno. Hemos perdido los atributos de todo lo eterno. ¿Creerías eso? ¿Creerías tú que en el principio de este mundo una vez fuimos eternos? ¿Lo creerías? Bueno, la salvación es recuperar. Y ese es el llamamiento que Jesús hace a todos los hombres de la tierra. La vida es recuperar, es pasar de pecador a perfecto. Por eso la Escritura nos llama a perfección, ¿ves? Cuando la Escritura llama a santificación, es a perfección. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, el llamamiento, ¿cuál es tu llamamiento en la tierra? ¿Para qué viniste al mundo? Para conocer la verdad y por medio de ella ser libre. Porque caíste de los lugares celestiales bajo la eterna a la de Cristo para recuperar una perdida en el principio. Yo te invito, estimado oyente, para que entiendas el llamamiento a ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? El cristianismo es más allá de lo que nos han hablado. El cristianismo es ser salvo de la muerte, de la esclavitud, de la corrupción y del pecado. El pecado es muerte. No sé si algún día habrás escuchado esto, pero la esclavitud del pecado nos hace mortales y muertos. Eso es porque naciste en pecado. Tú no eres pecador porque tú peques, no. Tú eres pecador porque naciste excluido ya como un reo, castigado en un cuerpo de muerte. Eso hay que entenderlo, estimado creyente, oyente, que estás escuchando este mensaje. Te queremos guiar en qué es el cristianismo. Me gustaría que definiéramos contigo, si quieres participar, qué es ser cristiano. Podemos hablar del tema, si la salvación se pierde o no se pierde, ese tipo de cosas. Pero ¿qué es salvación? Eso es lo más importante que debes determinar. ¿Qué es salvación? Entonces, para eso estamos aquí, para explicar esos detalles de qué es la salvación, porque todo el mundo ha perdido lo que es salvación. Yo quisiera que ustedes recuperaran en su mente, en su ser, en su entendimiento, qué es el término salvación. Hace rato hablamos que la salvación es recuperar la vida eterna que perdimos en el principio. En el principio dice la Escritura que Adán se encontraba con todos sus hijos porque era eterno. Esto es un plano de vida que el ser humano mortal, por haberse olvidado de cómo eran las cosas cuando Dios los
pensamos es como mortales, pensamos es como personas que no conocemos. Bueno, perfecto. Bienvenidos todos entonces a este live de conocimiento profundo de las cosas profundas de Dios, del Evangelio eterno. Queremos es enseñarte, transmitirte qué es la vida eterna, qué significa, porque hemos recibido tantas cosas sobre esos temas que realmente no hemos podido salir de la religión, de lo que nos habla la religión, y nos siguen diciendo que nos vemos como pecadores, nos vemos mortales, seguimos aún recibiendo a Cristo. Todavía nos sentimos tan mortales, tan pecadores, tan muertos, que llegamos hasta a dudar de nuestra posición en Cristo, de lo que somos. Entonces, por eso es que quería yo en este momento hacer este live para estimularte a ti como hijo de Dios a entender cosas que tal vez no has entendido. Quisiera que hicieras preguntas. Con mucho gusto estamos aquí para que hagas preguntas, y yo pues trataré, según el Espíritu de Dios, responderte esas dudas que tú tengas como hijo de Dios. Yo quisiera que tú me dijeras cuál es tu llamamiento como hijo de Dios, porque hemos perdido todo ese conocimiento. Estimados hermanos, bueno, como veníamos explicando sobre qué es la salvación, para eso que estamos aquí. No sé si alguien quiere subir para que hablemos de ese tema, porque hay muchos cristianos que todavía no comprenden ni siquiera qué es la salvación, de qué te salvó Dios. Yo siempre les digo a mis hermanos que Jesucristo te salvó fue de la muerte. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, ¿cómo si tenemos vida eterna seguimos hablando de la muerte como existencia? ¿Cómo después de tener la vida eterna, experimentarla como el nuevo nacimiento, seguimos creyendo que seguiremos siendo mortales, muertos o pecadores? ¿Por qué? Porque eso es lo que te han transmitido. Cuando tú llegaste a tu iglesia te dijeron: no, tú sigues siendo mortal hasta que Cristo venga. No, tú sigues siendo mortal hasta que Cristo venga, o la muerte. Tienes dos caminos para llegar al cielo y experimentar la eternidad: cuando te mueras en el sepulcro y te vayas al cielo, o cuando Cristo venga a buscar a su iglesia en el rapto que llaman. Esos son los dos conocimientos que te han puesto como verdades absolutas, siendo un cristiano. Y realmente no es lo que la Escritura dice. La Escritura sí dice, lo único que dice al respecto de eso es que tenemos que esperar hasta que el Señor venga, ¿verdad?, en su segunda venida, a que esto mortal sea transformado a inmortalidad. Y el apóstol Pablo, como ser humano, como tú, como yo, que fue llamado, ¿verdad?, al Evangelio, quiero que sepas, ellos son tan iguales a nosotros. Tenían las mismas pasiones, los mismos problemas, tenían las mismas debilidades humanas, sufrían los mismos pecados, las mismas debilidades, sufrían los mismos problemas que cualquier cristiano de esta época sufre y padece. Todos los apóstoles eran tan mortales como tú, tan pecadores como tú, como yo, sufrían las mismas. Las personas creen que porque ellos fueron apóstoles eran porque eran especiales. Eso es lo más absurdo que en el cristianismo te pueden haber dicho. Pablo decía que él era el último de los pecadores. Fíjate tú, el último. Porque el apóstol Pablo era un sicario de cristianos. Los judíos lo contrataron a él
matar y perseguir a los cristianos que predicaban, entre comillas, esas herejías que ellos hablaban de que Jesucristo era el Mesías, porque ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías. Entonces, Pablo era un perseguidor de cristianos, un sicario de cristianos. Y él, en su celo religioso, creía que hacía el bien haciendo eso. Y Pablo perseguía y mataba a los cristianos, los torturaba, los mataba, los quemaba, les cortaba la cabeza. Imagínese usted. Entonces, yo le digo a usted en este momento, ¿usted cree que Pablo y los apóstoles eran diferentes a nosotros? No. ¿Sufrían de codicias? No. Me refiero a que no sufrían, perdón. Eran santos que no tenían las mismas debilidades que tú, que yo, que cualquier otra persona. Justamente eran exactamente igual a nosotros por ser justamente nacidos de hombre y de mujer. Por ser nacidos de hombre y mujer, el hombre adquiere una naturaleza pecaminosa, una naturaleza opuesta a todo lo perfecto, una naturaleza que transgrede las leyes de Dios en todos los sentidos. Eso es lo que significa ser un pecador. Bueno, ese es el punto de partida para tú llegar al reino de los cielos. Tienes que saber, considerarte que eso somos. Personas que hemos desobedecido en toda la naturaleza divina, porque somos opuestos. La Biblia especifica muy claro que la carne es opuesta a la vida del Espíritu. Que la vida de la carne era opuesta a la vida del Espíritu. Aquí el hermano Ehad son Jesús. Ellos eran ángeles según los hijos de la resurrección. Bueno, buena pregunta, hermano Ehad. Mira, en el principio todos éramos los ángeles del cielo. Mira lo que te estoy diciendo, lo que te digo por el Espíritu. En el principio de la creación, cuando éramos eternos, éramos ángeles, éramos iguales a los ángeles. Teníamos cuerpos glorificados. Glorificados significa inmortales y libres de toda limitación del pecado y de la muerte. Eran cuerpos como el de Jesucristo ahora, que puede estar en todas partes. Entonces dice aquí, pero los ángeles no desobedecen. Bueno, acuérdate que en el principio Dios le dijo al hombre si podía permanecer o no en obediencia. Y Dios le dijo al hombre, mira, el día que comas de ese árbol morirás. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán, a nosotros eternos. Estamos hablando cuando éramos eternos. Entonces, cuando éramos eternos, ¿verdad? En el principio, Adán con todos sus hijos estaba en el principio, cuando todo era perfecto y llevábamos la imagen del Dios vivo. Bienvenido, hermano Managuere, bienvenido a este live. Bueno, saludos, seguimos hermano. Conversando. Amén, saludos, hermanito. ¿Cómo está todo? Bien, gracias a mi Dios. Amén, amén. Bueno, estábamos estando aquí contestando unas preguntas a un hermano que dice aquí que si los apóstoles eran ángeles. Entonces dice, ellos ya eran ángeles, al ser hijos de la resurrección. Entonces estaba explicando que en el principio así fuimos, éramos ángeles, todos estuvimos en el Edén. Eso es un punto que hay que entender, muy importante para cualquier cristiano, para poder comprender el llamamiento celestial que el Señor quiere que experimentemos y vivamos. Si no entendemos que antes éramos eternos, entonces sencillamente nuestra mente no está en capacidad de entender el llamamiento celestial que el Señor Jesucristo nos ha realizado a todos, y el por qué murió y por qué resucitó y por qué nos resucitó juntamente con Él. Porque la salida al pecado y a la muerte es la resurrección de los muertos.
Y resurrección de los muertos es recuperar la gloria perdida en el Edén cuando fuimos algún día perfectos. Acuérdate que con la caída fuimos todos destituidos, arrojados de esa dimensión de vida eterna que es el cielo, que son los lugares celestiales, que es la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Y fuimos expulsados del paraíso a lo que es contrario al paraíso. Esto es un cuerpo de muerte. ¿Ve? Entonces, por eso Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y fíjate que nombra la palabra todos pecaron. Y eso es hablando del principio. Entonces, con Adán, él y toda su generación, que era eterna, cayó al plano de la muerte o de lo contrario a lo eterno. Esa es la creación del imperio de la muerte y del imperio de esta raza humana caída, que llamamos caída, por consecuencia de un solo pecado.